Es un poco raro, pero a mí me gusta que en el partido que haya, porque digan cosas, me siento cómodo con todo eso. Es el estado de ánimo. Ya. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir. En primer lugar, muchísimas gracias a los ponentes. Para nosotros es un honor que estéis aquí hablando de temas tan importantes para la democracia y la política, y especialmente hablando a gente joven, lo cual nos parece importantísimo. Gracias, por supuesto, a los invitados por venir. Yo creo que demuestra mucho que estéis aquí todos. Gracias también, por supuesto, a la Fundación Hay Derecho, que nos ha permitido estar aquí y organizar este evento, que ha costado bastante trabajo, y por eso mismo también quiero agradecer a los organizadores que han trabajado mucho y ha costado sacarlo y que invitar a gente y todo. Yo quería decir que este evento a mí me hace especial ilusión por dos razones. Una, porque aunque la Fundación Hay Derecho, que probablemente algunos la conocéis, pues ha llevado informes, ha hecho muchos actos y ya lleva un recorrido importante y muy bonito, en realidad este es el primer evento que hacemos los de la Fundación Hay Derecho, podríamos llamar joven, con lo cual para mí también eso ya supone una especial autosatisfacción, ¿no? Y en segundo lugar, porque, como decía, el hecho de que estéis aquí, gente joven, para mí significa mucho, y creo que muestra que los jóvenes, no solo los mayores ya, sino los jóvenes, estáis interesados en política y en definitiva en la marcha del país, lo cual es, yo creo, tremendamente importante también. Lo cierto es que algunos de vosotros ya lo sabéis, pero no es la primera vez que yo compruebo que los jóvenes estáis interesados en la política, insisto, en el país, porque como muchos sabréis, ya llevo 2 años con 3 amigos haciendo en el blog del cual sale la Fundación Hay Derecho, haciendo artículos, publicando artículos cada viernes, tanto por nosotros como por colaboradores, algunos de los cuales estáis sentados aquí. Y yo creo que eso demuestra efectivamente que hay una real preocupación por parte de los jóvenes en la política, en la marcha del país, en el Estado de Derecho, en el estado de bienestar y en todo lo que, al fin y al cabo, nos importa mucho a todos y lo que tratamos de disfrutar al máximo. Lo cierto es que yo mismo no había sentido este interés hasta hace unos años, o sea que me estoy aquí vanagloriando de la preocupación que tienen los jóvenes por la política, cuando yo mismo hace poco tiempo no la tenía. Lo cierto es que cuando he sentido más interés ha sido en estos últimos tiempos, que es la razón por la que estamos aquí hoy, que es en particular el 20 de diciembre de 2015 y el 26 de junio de este año, en el que se ha producido un cambio transversal en la democracia y en la política española, por lo cual, pues a lo que estábamos acostumbrados antes, que era a tener pues, amplias mayorías y una democracia muy distinta, se ha cambiado absolutamente y ahora han entrado 4 grandes fuerzas políticas que están ya aquí representadas, muy bien representadas además, y que va a suponer un cambio absoluto en la forma de legislar, de hacer leyes, incluso de gobernar. Entonces, por eso hemos invitado a nuestros ponentes, que son gente con una carrera política brillante, además gente joven, y que nos pueden explicar de primera mano cómo está yendo esto en los parlamentos, tanto de Madrid como en el español. Nos acompaña a mi derecha Dolores González Pastor, que es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, por ejemplo, si me pongo, tiene una amplia ya carrera en la empresa privada y es diputada de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. A mi derecha está Ignacio Urquizu, que es licenciado en Ciencias Políticas, es doctor en Sociología y diputado por Teruel en el PSOE en el Congreso de los Diputados de España. A mi izquierda está Belén Hoyo, que es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, tiene estudios en Humanidades y es diputada por Valencia, por el PP, en el Congreso de los Diputados. Y por último está Miguel Ongil, que es licenciado en ADE, tiene un posgrado en estudios europeos y también bastante experiencia en la empresa privada y es diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid. Bueno, como sabéis, como decía, se ha producido un cambio transversal y eso es lo que hemos venido a hablar. Y la primera pregunta, a empezar, pues nos hemos colocado estratégicamente así, va a empezar Dolores González Pastor a explicarnos sobre el Parlamento con una de las funciones, atribuciones que tiene más importantes en el Estado, que es el Parlamento como legislador. Como sabes, en las últimas legislaturas, la forma de legislar no parece que vaya a ser la que va a ser ahora,
porque no existían esas grandes mayorías y porque bueno, el gobierno podía más o menos refrendar su posición con una mayoría absoluta en el Congreso. Nosotros queremos saber cómo se va a producir esto en la nueva legislatura, si creéis que se van a alcanzar grandes mayorías, de qué forma se va a conseguir, si al contrario piensas que se va a producir un bloqueo. Y en especial me interesa en este caso la visión que podéis tener vosotros, Dolores y Miguel, dado que estáis en la Asamblea de Madrid, ya lleváis un año y tenéis un poco de experiencia en eso y podéis contarnos cómo se produce ese parlamentarismo, que digamos, un poco más activo. ¿Parece? Bueno, pues es verdad que en la Asamblea de Madrid llevamos un año y medio de adelanto, digamos, a lo que puede suceder en el Congreso. Hay diferencias porque estamos 4 grupos, no hay representación de los partidos nacionalistas, que en el Congreso de los Diputados pues tiene su importancia que estén y pueden cambiar las dinámicas. Y lo que sí os puedo decir es que el cambio, sobre todo para los diputados que venían de legislaturas anteriores, sobre todo del Partido Popular, también del Partido Socialista, algunos de Podemos, incluso alguno de Ciudadanos que venía de Unión Progresista y Democracia, el cambio ha sido grande, ¿no? Porque, claro, veníamos de un Parlamento débil y vamos a un Parlamento fuerte. Y esto es algo que se puede ver en toda Europa dependiendo un poco de los países, ¿no? En Europa quizá los países a los que más nos queremos parecer, los países nórdicos, son países donde ya vienen de una tradición de parlamentos fragmentados y eso les ha obligado, primero, a coaliciones, o sea, son democracias más maduras por la experiencia que tienen en coaliciones de gobierno, y en lo que es el legislativo, en los parlamentos, son parlamentos fuertes que legislan de verdad. Mientras que otros países como Reino Unido, Francia, Grecia, España, España concretamente, por venir de una tradición más de mayorías absolutas, tenemos poca experiencia en gobiernos de coalición a nivel nacional, porque a nivel autonómico sí que los ha habido, no en Madrid precisamente, pero sí en otras comunidades autónomas. Y bueno, pues el cambio, como digo, ha sido grande, ¿no? Claro, la diferencia fundamental es que no legisla el gobierno a partir de ahora. De hecho, a Cifuentes de vez en cuando esto se le escapa, incluso ha puesto algún tuit que se lo hemos remarcado, ¿no? Cuando dice la ley del gobierno, aquí solo hace leyes el gobierno, no. A partir de ahora, y bueno, y de hecho lo estamos demostrando, hay varias ponencias de ley que ya se están debatiendo en la Asamblea de Madrid, de hecho Miguel y yo estamos en una, y hay leyes que salen del Parlamento y hay comisiones legislativas que van a empezar a funcionar. Sí, bueno, yo en primer lugar agradecer la invitación a la Fundación Hay Derecho y también, como decías al principio, ¿no? Pues muy contento de ver mucha gente joven en un acto donde se va a hablar de política. Es decir que participo mucho en los actos de juventudes socialistas, o sea que estoy acostumbrado a ver jóvenes y es verdad que rompe un poco también ese estereotipo que a veces se construye en estos debates tan simplificadores de la realidad respecto de los jóvenes. Así que muchísimas gracias por la invitación y por el público que esté un lunes a las 7 de la tarde hablando del Parlamento, un tema apasionante. Yo creo que para hablar de esto hay que tener en cuenta 2 cosas. Yo soy nuevo en el sentido que el año pasado, a estas alturas de mi vida prácticamente, un poco antes, estaba poniendo exámenes en la facultad, es decir, que no tengo mucha experiencia parlamentaria, estoy aprendiendo, pero sí que por mis disciplinas, por lo que he estado viendo, hay 2 elementos que van a hacer que el Parlamento funcione o no funcione. Y no tiene que ver tanto con sus reglamentos y sus normas a la hora de legislar, luego cuando hablemos del control del gobierno seguramente sí que habrá que cambiar alguna cosa en la reglamentación, pero la legislación creo que va a depender de 2 elementos. El primero de ellos tiene que ver con la voluntad. Es decir, que realmente haya ganas de que esto funcione y de que nos lo tomemos todos en serio, que cuando lleguen las normas la gente quiera llegar a acuerdos, quiera, digamos, realmente ponerse a probar cosas, a dialogar. Y yo ahí quiero tener un cierto optimismo y creo que eso es responsabilidad de todos, es decir, no solo de una formación política, sino de todas. Cada uno tenemos nuestros hándicaps. Es decir, hay algunos que tienen una visión, pues seguramente de la sociedad y de la democracia que no tiene que ver mucho con la que yo tengo, más representativa, más consensual, más de llegar a acuerdos, mientras hay otra gente pues, que puede estar más en la confrontación. Entonces eso habrá que cambiar ese parámetro. Hay otros que pueden pensar que como son gobierno tienen el poder y por lo tanto esto de compartirlo pues tampoco les va a gustar mucho y tendrán que cambiar de actitud. Es decir, que hay una parte de que el Parlamento funcione y que nosotros le pongamos ganas a que esto funcione. Y luego hay una segunda parte de la que se habla menos y que para mí también es muy importante y es la de los recursos. Nosotros estamos pidiendo al Parlamento cosas que va a ser difícil que hagan. Hace poco estaba en un programa de televisión muy conocido y salió un politólogo amigo diciendo, bueno, es que hasta en la legislatura de Zapatero, donde tenía una mayoría minoritaria, que no tenía mayoría absoluta,
a pesar de esas circunstancias, el 90% de las leyes las hacía el gobierno. Y es verdad, es decir, es una tradición del gobierno, es el que manda los proyectos de ley y donde la oposición tiene poca... Pero eso tiene una explicación. Y los que somos diputados, yo creo que lo estamos comprobando. Y es que el Parlamento no tiene medios para hacer leyes. Es que cuando tú haces una ley necesitas informes, necesitas técnicos, necesitas gente que te ilustre de qué se hace en otros países, de qué cosas funcionan y no funcionan. Si tú necesitas un cierto conocimiento para hacer legislación. Y los diputados, lo único que tenemos es un tercio o un medio asistente que te ayuda pues con tus billetes de tren, con una gestión, le puedes pedir algunas cosas, pero tampoco son especialistas en todas las materias. Y el problema del Parlamento es que no tiene recursos. Es un Parlamento que, si lo comparamos con el Parlamento francés o el británico, en términos presupuestarios estamos hablando de la cuarta parte de lo que se están gastando allí en tener un Parlamento fuerte. Entonces, si nosotros queremos tener un Parlamento fuerte, necesitamos recursos para tener asistentes, expertos, gente que asesore, que le diga a los diputados por dónde hay que ir. Es decir, porque nosotros sabemos, yo soy profesor de universidad y de sociología, o sé que sé de lo que sé. Yo no sé de muchas cosas. Solo sé de mis materias, además soy portavoz de universidades, es decir, que estoy especializado en ese mundo, que es del que provengo. Afortunadamente el partido me ha puesto allí y no me ha puesto de portavoz de, no sé, de alguna de estas materias de las que no tengo seguramente ni idea, ¿no? O sea, que por lo menos me han seleccionado en esa dirección. Pero aún así, cada vez que preparo una proposición no de ley o intento hacer algo al gobierno, yo tengo que buscar los datos, mirar en las páginas web, leerme los informes, al mismo tiempo que haces 5.000 cosas más. Entonces, si queremos que el Parlamento legisle, funcione, necesitamos recursos, necesitamos que el Parlamento realmente sea fuerte bajo ese punto de vista. Y ahí es donde yo tengo una sensación un poco agridulce, porque sí que se ha expandido un cierto sentimiento de antipolítica, de que gastarse dinero en política no está bien, porque parece ser que los que se dedican a la política pues son unos privilegiados o viven muy bien, y creo que bajo ese paraguas estamos fabricando pues eso, una política mucho más débil, porque hay algo que hay que decirle a la gente, es que la democracia cuesta dinero. La democracia no es gratis, los parlamentos cuestan dinero, los gobiernos cuestan dinero. Entonces, si queremos que el Parlamento legisle, necesitamos, como digo, voluntad y recursos. Y si tenemos las dos cosas, el Parlamento funcionará. Pero si no las tenemos, tampoco le podemos pedir cosas que no puede hacer, porque, como digo, es muy difícil legislar en estas condiciones y nos vamos a tener que emplear a fondo todos. Gracias, Nacho. Sí, muchísimas gracias, Nacho. Yo quería empezar también agradeciendo a los organizadores y a todos ustedes la asistencia. Sin que sirva de precedente, tengo que decir que estoy prácticamente de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros, con todo lo que ha dicho Dolores y con todo lo que ha dicho Ignacio. Y cojo el guante de Ignacio respecto a que tenemos ganas, nosotros también tenemos ganas de que llegue la regeneración democrática. En los últimos años se habla mucho de regeneración democrática. Yo creo que todos los que estamos aquí, pues a lo mejor no pensamos lo mismo respecto a lo que es la regeneración democrática. Desde mi partido, desde el Partido Popular, la entendemos como no como una ruptura de todo lo establecido, sino como una mejora del sistema que tenemos. Nosotros creemos que tenemos un gran sistema, nacido de una transición que fue modélica en nuestro país y que con el paso de los años se ha demostrado que flaquean algunas cosas y a nuestro parecer esas cosas hay que mejorarlas, y en ese sentido nosotros entendemos la regeneración democrática. Y si esas mayorías, o más bien minorías, que nos han dado en las urnas en junio, pero también en diciembre, porque cambiaron un poco, pero en definitiva el mensaje de los ciudadanos hacia los políticos era prácticamente el mismo, que tenemos que entendernos, pues si esos resultados de las urnas nos han llevado a que podamos hacer esa regeneración democrática que tanto necesita España, pues bienvenida sea. Por lo tanto, algo que en todos los medios, todos los días, se vende como una complicación, yo creo que tenemos que convertirlo en oportunidad, ¿no? Tenemos una gran oportunidad esta legislatura. Yo creo que tenemos que volver al parlamentarismo más tradicional, donde lleguemos a acuerdos desde el respeto y desde la moderación, y desde luego, como decía, nosotros tenemos ganas para hacer grandes reformas que creemos que necesita España. Por ejemplo, la educativa es la que más se está nombrando estos días, pero hay muchas cuestiones más que necesitan de grandes pactos de Estado, y desde luego nosotros estamos dispuestos a ello. Muchas gracias, Miguel. Pues nada, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a la sección joven de Derecho. Bueno, conozco a Elisa Carlota también. Antes le comentaba, antes de que existiera Podemos, incluso había vida, había gente que también estábamos ya activos haciendo diferentes cosas. También el sector privado, que también es un orgullo, pero
otro tipo de cosas también, en particular de financiación de partidos y dentro del activismo, ¿no? Evidentemente, esta nueva etapa y esta nueva irrupción es gracias a la entrada de nuevos actores como somos Podemos, Ciudadanos, la que abre realmente nuevas posibilidades que antes no existían. Efectivamente, tenemos la posibilidad de tener un Parlamento legislador mucho más fuerte, pero también creo que a la hora de diseñar un sistema político con un Parlamento fuerte, yo creo que influye mucho ese tipo de estructura. Y si estuviéramos, por ejemplo, en un sistema presidencial donde, con elecciones directas, por ejemplo, es donde hay más incentivos para equilibrar, digamos, el poder ejecutivo con el poder legislativo, y podríamos hablar de por qué no avanzar hacia un sistema así con mayores equilibrios y con mayor poder legislador. Hay unos límites también constitucionales, digamos, a la tarea legisladora, ¿no? Tanto por su diseño, pero también pues, el límite constitucional que tiene remedio, que es el tema de comprometer los presupuestos o no. Al final es la propia Cámara la que aprueba los presupuestos, y no estás comprometiendo la acción del Gobierno si no se han aprobado todavía los presupuestos del año siguiente, que corresponde al propio Congreso hacerlo. Pero esto depende, al final creo que es importante que hablemos del papel de la mesa. El papel de la mesa es donde se hace la fontanería parlamentaria, fuera de los ojos de la gente normal. Y ahí es fundamental, creo, algunas aportaciones que hemos hecho en el Congreso, por ejemplo, que ahora las actas sean públicas, y lamentablemente es un acuerdo que no hemos podido conseguir el apoyo de ninguno del resto de los grupos en la Asamblea de Madrid, y personalmente me he tenido que ir al Tribunal Constitucional y meter un recurso de amparo, porque pese a que el reglamento decía que los diputados tenemos derecho a recibir las actas, no me las envían. No soy capaz, yo como diputado, de ver las actas del Parlamento, a no ser que vaya a una mesa, a una habitación como el TTIP, sin poder de reproducción, bueno, una cosa absurda, por la que a lo mejor al final de la legislatura el Constitucional me da la razón, porque le ha caído al presidente del Constitucional, antiguo militante del PP. Esta mesa tiene muchísima influencia, ¿no? Por ejemplo, hemos visto el reparto de las preguntas de control. Ya auguro, una de las cosas que auguro es que habrá un cambio de reglamento en el siguiente Congreso, y es que hasta ahora hay 3 preguntas parlamentarias que responden a una aritmética que ya no existe, y entonces se le ha dado todas las semanas al PSOE para rescatarle un poco en esa función que se supone que tiene que hacer de líder de la oposición, y el resto de preguntas se irán alternando entre el resto de los grupos, igual que fue llevarnos al gallinero, igual que fue llevarnos a la Diputación Permanente, o sea, dejarnos fuera de la Diputación Permanente en la primera legislatura, ¿no? Y entonces ahí vemos cómo, bueno, estos grandes partidos que nos dicen que, bueno, que somos una especie de ataque a la democracia, resulta que nuestros votos para ellos parece que cuentan menos, ¿no? O sea, que atentos ahí a lo que pasa en la mesa, que será donde pase toda la faltonería. Pero existen grandes posibilidades, ya decía, mayor transparencia, como por ejemplo las actas. También auguro que habrá mucha más presencia de la sociedad civil, comparecencias de todo tipo de actores, y también creo que algo que hemos traído y ha sido una aportación muy positiva en la regeneración es que yo no tengo ningún recuerdo de la memoria viva, por ejemplo, que se llenaran las plazas después de unas elecciones municipales. Hay una gran porción de gente, y lo estamos viendo también en la Asamblea de Madrid con determinadas iniciativas, que al final te acaban dando unos abrazos porque se habían sentido totalmente pues sin ningún tipo de protección, ni nadie que llevara esa voz al Parlamento, ¿no? Y también estamos viendo cómo va a haber posibilidades de, hay una mayoría alternativa latente, digan lo que digan, y lo hemos visto en el voto del salario mínimo, como a lo mejor esta es una de las grandes funciones que vamos a tener, poner sobre la mesa algunas contradicciones del resto de grupos y ver si de verdad hay una agenda social o no. Igual que también hay determinados usos parlamentarios que siempre nos dicen, y estamos hartos de escucharlo en la Asamblea de Madrid, que son usos parlamentarios, son tradiciones, esto se hace así siempre, y no tiene por qué ser así, y lo hemos visto en el caso de Fernández Díaz, teniendo
que el resto de grupos, en un principio totalmente de acuerdo, después de reprobarle en que asumiera una presidencia parlamentaria, y como hay determinadas cosas que hemos dicho que no, o sea, que no van a poder seguir funcionando así. Tengo más cosas, las dejo para después. No, porque quiero acabar más tiempo. Para que podamos entrar en los otros bloques. Muchas gracias, Miguel. El segundo bloque en el que nos gustaría profundizar un poco es en el Parlamento, pero hablar de la otra de las funciones que tiene atribuidas, que es igualmente o incluso más importante, que es la que tiene como órgano de control del gobierno. En ese sentido, nos interesa especialmente cómo se va a producir ese control, ya que ahora, pues como hablamos, son necesarias grandes mayorías y el acuerdo, en cierto modo, y especialmente qué relación va a tener el Parlamento con otros organismos igual de importantes para el Estado de Derecho y la calidad de la democracia, como pueden ser, por ejemplo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal de Cuentas. Entonces, si te parece, en este caso, Ignacio, empiezas tú y así vamos a hacer un poco proporcional. Vale, bueno, algunas de las cosas que he dicho antes yo creo que sirven para ahora, pero habría que añadir como dos elementos en lo que significa el control, ¿no? Respecto a todos los organismos que dices, sí que es verdad que van a ganar seguramente en pluralidad, porque va a exigir que nos pongamos de acuerdo en los nombramientos y algunos de ellos, pues como necesitan una amplia mayoría, vamos a, digamos, la concurrencia de más de 2 partidos políticos para sacar eso adelante. Yo creo que es positivo, es decir, creo bastante que la democracia necesita de una serie de instituciones contramayoritarias que tengan una cierta capacidad, digamos, de dividir el poder para poderlo controlar. Siempre he querido que las democracias, o en la democracia tan importante es de dónde surge el poder o cómo el poder está controlado y dividido, y creo que desde ese punto de vista pues podemos ganar en calidad de la democracia, y seguramente ahí pues nos habremos equivocado todos en algún momento, no quiero decir que se haya hecho siempre bien, pero que con este multipartidismo vamos a ganar. Y luego está la otra segunda parte, donde sí que creo que ahí podemos tener una amplia tarea de trabajo parlamentario para modificar el reglamento, bajo 2 cosas por lo menos. La primera es una cosa que a mí me ha llamado la atención, y es que hace más oposición al gobierno, digamos como control, los medios de comunicación que los diputados en muchas ocasiones. Porque nosotros, cuando tenemos que hacer una pregunta al gobierno, tenemos que registrarla con un cierto tiempo, y cuando sale por la puerta aparece un periodista con un micrófono y le hace una pregunta de lo que ha pasado hace 10 minutos, ¿no? Esto es raro. Y creo que seguramente habrá que empezar a acompañar los tiempos del Parlamento con los tiempos de la realidad, de la tecnología, de todo lo que nos permite, ¿no? Habrá que modificar el reglamento seguramente a la hora de gestionar los tiempos. Y luego hay otra segunda parte que tiene que ver con la transparencia, donde creo que el Parlamento puede dar mucho más de sí de lo que está dando en este aspecto de control, ¿no? Estaba viendo este espacio y hace no mucho tuvimos un debate con un grupo de gente que se dedica a las nuevas tecnologías, y que nos decían, oye, ¿por qué no construyes una especie de laboratorio dentro del Parlamento para que pueda entrar quien quiera con sus portátiles, bajarse la información que hay del Parlamento de legislación, hacer aplicaciones móviles, hacer páginas, todo gratuito, entre comillas, hackear el Parlamento? Me parece que eso estaría bien, participación ciudadana, transparencia, poner información a disposición de la gente. O sea, que yo ahí creo que tenemos una amplia tarea modificando el reglamento de la Cámara, que me gustaría que eso sucediera, porque creo que mucha parte de los cambios que podemos hacer en el reglamento tienen más con el control que con la legislación, tienen con el control al gobierno, y ir en esas direcciones, ¿no? De los tiempos y digamos hacia transparencia. Ya por acabar, bueno, es decir, yo lo siento por los nuevos, pero antes de que llegaran aquí se controlaba el gobierno y se hacía leyes. Es decir, que hay veces que pecamos de un cierto adanismo. Parece ser que hasta que no llegaron algunos las mesas no funcionaban, en el Parlamento siempre han comparecido gente, y siempre que se ha hecho una ley se ha llamado a expertos y a gente que decir que el otro día estaba en un debate el Foro Global de Democracia Mundial, el Foro Mundial de Democracia que hacían en Donosti. Ahí había gente de Uruguay, de muchos lugares. Entonces la persona de Uruguay estaba totalmente sorprendida diciendo que, hombre, que por fin lo que habían aportado a su país era que iban los agentes sociales y un montón de gente al Parlamento para hacer las leyes. Y yo, pues bueno, esto aquí hace 30 y tantos años que se hace. Es decir, cuando uno hace una ley, llama a la gente que sabe para que le ayude a hacer la ley, y van al Parlamento y se expresan, ¿no? Entonces, yo creo que la incorporación de los partidos nuevos tiene cosas positivas. Es decir, yo en fin, no tengo una visión negativa de todo lo que ha significado el cambio político en mi país,
y además me gusta que cuando han cambiado las cosas han surgido Podemos y Ciudadanos y no ha surgido Trump o Le Pen, es decir, que creo que habla muy bien de nuestro país, de la desafección hacia dónde se ha canalizado, pero tampoco tenemos que, digamos, ahora caer en una cierta sensación o tentación de que hasta que no llegaron los nuevos aquí la cosa no funcionaba, porque ha funcionado razonablemente bien, porque creo que este país ha avanzado mucho en los últimos 38 años y lo que tenemos que seguir es seguir progresando en esa dirección, es decir, que las cosas vayan a mejor, ¿no? Con un poco de respeto hacia los demás y caminando. No sé si como gran aportación al control del gobierno es irse de la Cámara cuando las cosas no te gustan, es una cosa rara de controlar. Llevamos 7 plenos y se han ido 3 veces. Van los números como van, es decir, como sigamos este ritmo, vamos a ver si conseguimos que se queden más veces de las que se van. Pero creo que el parlamentarismo tiene que ver con un poco más serio que todo eso, que digamos que la representación mediática, quedar bien en las redes sociales, en los medios de comunicación y ir haciendo, digamos, del Parlamento un sitio donde sea un sitio digno que la gente respete cuando lo ve desde fuera. Muchas gracias. Yo creo que hay algo fundamental que debería aplicarse en todos los ámbitos de la vida y muy especialmente en la política, que es el sentido común, ¿no? El tema del control al gobierno es fundamental, es base de toda la democracia, pero yo creo que en un control constructivo, no destructivo, ¿no? Un control desde la lealtad, no solo al gobierno, sino en definitiva a los ciudadanos, ¿no? El gobierno ha salido el resultado de las urnas y desde luego creo que no tiene que ser un control o una oposición que se base en la demagogia y en la foto y el postureo. Yo creo que tiene que ser, como decía, un control constructivo. Desde luego no es lógico y tampoco es de sentido común que haya un partido que apoye a una persona como Andrés Bódaro, que se ha dedicado a pegar patadas y puñetazos a un concejal del Partido Socialista, ¿no? Es que hay cuestiones que no son de sentido común y yo creo que es lo que vamos a tener que evitar en el Parlamento. Sí, yo prefiero hablar del Parlamento. Por favor. Sobre el Parlamento como órgano de control, sí que es verdad, una de las grandes aportaciones que hemos visto también en la Asamblea de Madrid son las comisiones de investigación. Ya para adelantar, y creo que podemos evitar el rifirrafe, sí que hicimos, registramos primero la de deuda, luego la de corrupción y al final tuvo que salir porque las firmas que se necesitan son las que son por el acuerdo de los 3 partidos y diría que por el empuje de nuestros 2 partidos, si te parece un buen empate. Y esto lo veremos en el Congreso también, como va a haber nuevas comisiones de investigación. En Madrid simplemente hemos tratado temas como IBIMA y acabaron, y vemos cómo refuerza a su vez casos judiciales y acabó Van Halen imputado después de que pasara por la Asamblea de Madrid. Hemos visto hace nada cómo la Comunidad de Madrid ha reconocido que dentro del gobierno del PP se espiaba a adversarios políticos, ya sea a través de dinero público y de gente que habían contratado, como después hemos visto gente del PP contratando detectives para seguir a Ignacio González. Y esto son cosas porque hemos conseguido remover y han salido nuevas cosas, ¿no? Creo que sí que veremos más comparecencias del Ejecutivo, aunque me lamento que creo que fundamentalmente serán en las comisiones. Creo que la comisión de peticiones, que es un derecho que aparece también en la Constitución, pues con el nuevo presidente que tenemos no vamos a poder ver cómo avanza, cómo debería avanzar. Creo que de acuerdo con cosas que has dicho del Parlamento ahora, de las nuevas tecnologías, nosotros ya lo estamos haciendo, tenemos el escaño ciudadano, en varias iniciativas ha habido gente que nos ha ido haciendo preguntas y nosotros desde nuestro escaño nos gustaría poder cederlo y que fuera la gente directamente, en algunos casos los que preguntaran directamente, pero nosotros estamos recogiendo preguntas por esta forma y haciéndolo, ¿no? Evidentemente el Parlamento ya no es el Parlamento del siglo XIX, pero sigue funcionando igual. O sea, antes teníamos al notable que decía, bueno, adiós pueblo, me voy a la ciudad a representaros, vuelvo en 4 años y ya os cuento, y se subía al coche de caballos, ¿no? Tenemos que reinventar el Parlamento y la representación y el vínculo con los representados, ¿no? Y eso es parte también de lo que venía antes, que joder, nunca antes había visto gente en las plazas, yo llevaba 8 años viviendo en Bruselas y nunca había visto tanta atención en el Parlamento Europeo como cuando llegamos nosotros. Luego se fue a los ayuntamientos y a las asambleas autonómicas.
y ahora creo que volveremos a ver al Parlamento. Pero sí que es verdad que hay cosas fundamentales que están pasando también en el resto de países, cómo se extraen decisiones fundamentales, pues por ejemplo al ámbito europeo, cómo se extraen a comités de expertos y también cómo hay una falta de preparación técnica, como hemos visto, lo siento, pero es que hay que decirlo así, a un montón de iliteratos digitales aprobando la ley de la tasa Google y criminalizando el enlace, ¿no? Y sobre las comparecencias, no es que me invente ni somos los nuevos Adanes, pero es que mi experiencia en la Asamblea de Madrid es que he estado meses luchando para que hubiera comparecencias de expertos en la ley de transparencia, y cuando llegó el momento, las únicas comparecencias que se registraron fueron las de Podemos, y solamente hubo 2 a petición de Podemos, y lo sabes muy bien. Y luego trabajar en el Parlamento es algo recurrente, en plan, sí, menos pancarta, a ver si trabajamos y no sé qué. Pablo Iglesias, cuando estuvo en el Parlamento Europeo, siempre estuvo en el top del 5% de los diputados que más trabajo habían hecho. Cuando hemos estado también en las... yo simplemente os digo que veáis a alguien de otro grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid que haya hecho la mitad de iniciativas que he hecho yo, otros 2 compañeros míos, unas 400, y os doy hasta 100 euros si queréis, si encontráis a alguien de Ciudadanos que haya hecho simplemente la mitad, porque son simplemente este tipo de historias que se van repitiendo de trabajo. No tenemos que estar en todas partes, a pesar de este debate que hay en la calle del Parlamento hoy, y estamos en todas las partes, porque un pie en las instituciones y 1000 en la calle. Gracias, Miguel. Corazón, de tiempo, por supuesto, puedes intervenir, pero agradecería también que las explicaciones fueran un poco más cortas para que nos quede tiempo tanto para que hable el público como para hablar del Senado luego, y que no haya referencias a iconos de cada uno de los políticos que va a haber, porque se trata que sea un debate técnico, imparcial dentro de lo que se puede. ¿Y se parece? Sí, no, bueno, yo por enlazar con esto último que decía Miguel, yo no creo que las iniciativas parlamentarias tengan que ir al peso ni en volumen. De hecho, creo recordar un pleno de la Asamblea de Madrid donde Podemos se quedó sin iniciativas largas que llevar porque no las tenía registradas. Entonces esto es curioso, ¿no?, para quienes dicen que registran tanto y tampoco registran una pregunta de control el otro día en el Congreso de los Diputados. Volviendo al tema principal, sobre el tema del control del Parlamento, a mí sí hay una cosa que me preocupa ahora mismo, y es que esta fragmentación que también nos lleva más a transaccionar antes que dejar que las mayorías o el partido mayoritario decida, también nos puede llevar a 2 escenarios peligrosos. Uno es el de los vetos, que si se enquista, si hay grupos parlamentarios que sistemáticamente son inflexibles y no quieren transaccionar, lo que van a provocar es que el Partido Conservador, que es el que tiene la mayoría, finalmente saque leyes adelante. Pero también me preocupa, además de los vetos, los miedos. Y esto también lo he vivido en la Asamblea de Madrid con algún otro partido supuestamente progresista, pero que gobierna no en Madrid, sino en otras comunidades autónomas, y que determinadas iniciativas progresistas y reformistas no las apoya o las diluye precisamente con un sombrero que se ponen de gobierno y no de oposición. Y esto es algo que puede suceder en el Congreso, porque lo he visto en la Asamblea de Madrid, y creo que ambos extremos serían malos y supondría no ir a ese principio de transacción que será el que nos tiene que mover para que las cosas y las reformas importantes salgan adelante. Yo quiero recordar que estamos en una democracia representativa, y las democracias liberales representativas europeas tienen algo muy bueno frente a los regímenes presidencialistas, porque aquí se han defendido, y son los diques a la hegemonía. Es decir, que ante un partido, por ejemplo, de extrema derecha, nuestros sistemas tienen una serie de contrapesos, una serie de controles mejorables, por supuesto, pero que evitarían que en un momento dado un partido de estos llegara al poder arramplada con todo, incluida la separación de poderes. Y creo que esto es fundamental y que es algo que tenemos que cuidar y que tenemos que potenciar. En la Asamblea de Madrid, a mí me llama mucho la atención que el único partido, ley tras ley, cuando toca, y también iniciativas que no son de ley, el único partido que defiende la independencia de órganos que tienen que ser independientes es Ciudadanos. Antes de verano tuvimos la oportunidad justamente con una ley para modificar la selección y la composición del Tribunal de Contratación, y Ciudadanos llevó una propuesta muy progresista para que este tribunal, que en ese momento dependía de la Consejería de Economía, fuera una entidad independiente también de la Cámara Legislativa, pero
que fuera seleccionada a través de una libre designación de la Asamblea, o sea, del Parlamento regional, y no del Gobierno. Esto es algo que se puede llevar y que se llevará también a otros órganos. Queremos hacerlo a nivel nacional, pues con la AIREF, en el Consejo General del Poder Judicial queremos una fórmula mixta, donde haya una parte donde los propios jueces elijan, no todos, y otra parte que sea una libre designación también del Parlamento, y esto es lo que posibilita que órganos que tienen que ser independientes realmente lo sean del Ejecutivo, pero también lo sean del Legislativo en cierta manera. Y sobre la sociedad civil, porque también ha salido, a mí me preocupa este debate de fondo que hay entre democracias representativas y democracias participativas llevadas al extremo, porque yo quiero recordar que si el legislativo es el control del ejecutivo, la sociedad civil es el control de los partidos políticos y tiene una función autónoma y debe tenerla de control. Y si vamos a que la sociedad civil sustituya a la representación de los parlamentarios, de los diputados, a lo que iremos es a vaciar de funciones la representación de los diputados que estamos allí, porque al final sería sustituir a la sociedad civil por los representantes políticos, cuando realmente la sociedad civil aporta y además tiene que hacer una función de control de los mismos. Sobre las comisiones de investigación, y ya con esto termino, yo creo que estamos apenas iniciando el aprendizaje sobre las comisiones de investigación. Yo presido la de Madrid, como sabéis, y nos hemos encontrado con que había muy poca doctrina, muy poca experiencia previa realmente válida para ver cómo teníamos que funcionar y cómo lo teníamos que hacer. Estamos sentando cierto tipo de jurisprudencia con la Comisión de Investigación de Madrid, pues en la relación con otros órganos de la Administración, con la delegación del Gobierno, con determinados juzgados. Había muchas dudas. ¿Un caso judicializado puede llevarse a la Comisión de Investigación o no? Separar lo que son las responsabilidades penales de las responsabilidades políticas, y creo que, aunque solo sea por eso, más allá además de que es un ejercicio muy sano de rendición de cuentas, son importantes. No solo hay comisiones de investigación, en la Asamblea de Madrid, y desde los tiempos de Leguina, os estoy hablando desde los años 80, existen además dos comisiones de control. Una referente a la contratación, la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, que es muy importante si tiene medios. También es verdad que lleva desde los años 80 y esa comisión no ha sido capaz de controlar ni detectar ninguno de los grandes casos que sabemos han sucedido en Madrid, básicamente porque dependía de la información que proporcionaba el Gobierno. Y hay otra comisión de control, que es la Comisión de Control de Telemadrid. Así pues, yo creo, que la función de control del Parlamento con medios y sobre todo no solo es voluntad política, es que yo creo que el fin de las mayorías absolutas ha propiciado precisamente que haya cambios, que se puedan modificar los reglamentos, que en una mesa de un Parlamento haya más pluralidad, que se puedan votar y se puedan decidir unas cosas u otras y no haya mayorías de bloqueo. Muchísimas gracias, Dolores. Ya como última pregunta antes de proceder a las preguntas por parte del público, lo cual os invito encarecidamente a que hagáis, hemos hablado de la Cámara, de una de las cámaras de las Cortes Generales. Nos gustaría también hablar de la otra, del Senado, porque se ha producido durante los últimos años especialmente una crítica bastante intensa sobre su funcionamiento. Se ha llegado a hablar públicamente incluso de su eliminación, y nos gustaría saber en esta legislatura, lo que dure, si se va a hablar sobre este tema, si se va a intentar reformar el Senado, si se cree que de momento no funciona bien, o que incluso se puede debatir su eliminación, como se ha hecho en prensa, de cara al público, pero no en el Parlamento. O sea, nos gustaría saber cómo piensas y qué piensas al respecto, y empezamos esta vez por ti, Belén, y luego ya estamos. Me vas a disculpar, Nacho, porque yo quería hablar un poco en las comisiones, que no he hablado antes, y un poco... Vale, perfecto, pero te pido que sea muy corto. Muy rápido. A ver, yo respecto a las comisiones sí que quería decir que al final es donde se hace todo el trabajo de campo. Es lo menos mediático, pero es realmente donde se legisla en las comisiones. Hay ponencias, hay subcomisiones, y desde luego es donde más se comparece, y desde luego al final en el Pleno se debate lo más mediático, o el debate final
de una ley, pero realmente donde se ha trabajado es en la comisión, y yo creo que en las comisiones hay que pensar en futuro y hay que pensar en los ciudadanos, que creo que para eso estamos, ¿no? Yo no creo que no tengan que haber comisiones de investigación, pero sí creo que no tienen que saturar los parlamentos, y en muchos parlamentos autonómicos está pasando, y no me gustaría que pasara eso en el Congreso de los Diputados, ¿no? Yo creo que para investigar y juzgar están los jueces, alguna comisión de investigación importante sí, pero no tantas como para saturar, porque al final el tiempo es limitado y eso nos hace que restemos tiempo a otras cuestiones también fundamentales para el país y también para los ciudadanos. Y como decía en mi primera intervención, sí creo que es fundamental que tengamos todos altura de miras y desde luego para eso yo creo que uno no se tiene que sentir el epicentro de todo, ¿no? Nadie se interesaba en la política hasta que llegamos nosotros, los ciudadanos no estaban representados hasta que llegamos nosotros, pues no, al final un escaño vale igual que otro, ¿no? En definitiva todos representamos igual a todos los ciudadanos. Yo creo que para poder llegar a acuerdos, desde luego uno no se tiene que sentir el más importante, al menos se tiene que sentir igual importante de los demás. Yo no me siento más importante que nadie, pero tampoco menos, ¿no? Yo creo que en definitiva todos buscamos lo mismo, que es mejorar la vida de la gente desde ideas y posturas distintas, pero yo creo que la postura de los cuatro que estamos aquí debería ser la misma, a lo mejor cada uno desde un pensamiento distinto, ¿no? Pero yo creo que no dudo que el objetivo del resto de mis compañeros sea ni mejor ni peor el mismo que el mío. Yo creo que es el mismo, que es mejorar la vida de la gente. Respecto al Senado, desde luego yo creo que es importante reformarlo y creo que es una cuestión que deberíamos abordar esta legislatura. Pues la visión que tienen los ciudadanos del Senado desde luego es mala y yo creo que con una buena reforma podríamos mejorar esa función que tiene. Yo realmente creo en el Senado, porque creo que un sistema bicameral mejora y es bueno para una democracia, ¿no? Yo creo que el papel del Senado es importante, pero desde luego creo que hace falta una reforma para mejorarlo, para que se convierta en una verdadera Cámara Territorial y que en algunas cuestiones pues sea Cámara de primera lectura. Muchas gracias. Mira, por favor. Muy bien, súper rápido. Iniciativas al peso. Muchas gracias otra vez, entonces. Sí. Iniciativas al peso, también estoy en 5 ponencias de leyes y en 3 comisiones, la mayoría tienen 2. Sentirme igual que los otros. Ojalá tuviéramos la representación proporcional que nos toca en presidencias de las comisiones, en la Diputación permanente, y a lo mejor hubiese, no es cierto, igual hubiese podido valorar también que el PNV, con los votos que tiene, nosotros sí que tenía que estar colocado delante, nosotros al gallinero, si con que nos hubieseis tratado igual, creo que no hubiésemos tenido ese tipo de problemas. Respecto al papel del Senado, creo que más allá de las sesiones de control del gobierno, que puede ser lo más interesante, el hecho de que haya una mayoría absoluta del PP es la garantía del bloqueo y de que no haya ningún incentivo para cambiarlo. Nosotros sí que creemos en una segunda cámara como una representación territorial. Solamente digo lo último para que se me había quedado antes. Creo que por la experiencia que tenemos en Madrid, lo que hemos visto, 3 tipos de iniciativas. Por un lado, las PNLs parece que son gratis, tener la mejor posición y que queda bien. Como mínimo es un pequeño avance, pero en Cataluña, por ejemplo, al cabo del año el gobierno tiene que hacer un informe. Las PNL son proyectos de no ley. Sí, no legislativos, o sea que al final es una moción, una resolución que no son vinculantes, ¿no? En el Parlamento, en Cataluña, pues por lo menos el gobierno después de un año tiene que hacer un informe para ver qué se ha hecho con esa ley. Es un mínimo que se puede mejorar. Pero esto está por un lado. Luego tenemos leyes del Parlamento que sí que hemos sido capaces de aprobar con mayoría alternativa, pero yo diría que son leyes como digamos, de costumbres, de temas sociales y algo así. ¿El Tribunal de Contratación? ¿El Tribunal de Contratación? El Tribunal de Contratación, porque sé que os cargáis otro órgano independiente que era el Consejo Consultivo. Me vas a perdonar, esta pregunta sobre el Senado, específicamente, sobre su reforma, ¿no? Vale, ya termino. Es que yo creo que con el Senado quería aprovechar para lo que se me había quedado antes. No tenía más que decir que eso, que con el PP no tengo ninguna expectativa, y solamente, si me permites terminar eso,
que hay PNLs, las PNLs son gratis, las leyes más bien de costumbres, pero donde es el pacto de gobierno férreo es en la política económica y en los presupuestos, y ahí no se va a poder mover, y eso es lo que creo que va a pasar también en el Congreso. Muchas gracias. Perdona. Sí, bueno, ley de Tribunal de Contratación, ley del deporte, ley de Telemadrid, en fin, no son solo de usos y costumbres. Pero bueno, hablando del Senado, antes de que me riña el moderador. Nosotros, desde luego, creemos que tal y como está el Senado ahora mismo, o se reforma o es un órgano absolutamente inútil. ¿Por qué? Pues porque el Senado se crea para ser una cámara de representación territorial que compensara de algún modo iniciativas más de nivel estatal del Congreso, y sin embargo, al haber partidos nacionalistas en el Congreso de los Diputados, ya está representada de algún modo esa visión territorial, y por lo tanto pues la del Senado sería superflua. Pero es que además, de fondo, tampoco tiene capacidad de ser vinculante, es decir, las leyes llegan al Senado después de pasar por el Congreso. Sí que es verdad que puede haber trabajo más de detalle en las enmiendas, pero finalmente, si el Congreso no aprueba una ley, se devuelve al Congreso y por mayoría simple se aprobaría. Con lo cual, nosotros llevamos en el programa la eliminación y sustitución por un Consejo de Presidentes Autonómicos con Ceuta y Melilla, si el Senado no se reforma para que sea verdaderamente útil. Nosotros pensamos que esto ahora mismo pues iría dentro de lo que sería una reforma constitucional, donde también hay cosas súper importantes, no solo el tema del Senado, y habría que verlo pues globalmente. Muchas gracias, Ignacio. Y esto es la última intervención. Sí, bueno, dos cosas. La primera es poner en valor el Senado. Yo creo que yo he sido 3 meses senador, es decir, he estado 3 meses allí. Es verdad que cuando uno pasa por allí a veces dice, bueno, puede haber alguna vida mejor. Sí, puede haberla, por ser universidad. Pero yo he estado allí 3 meses, ya fuera de bromas, y hacen cosas. Yo siempre, yo que procedo de una provincia pequeña que es Teruel, con problemas de despoblación, si uno quiere encontrar el mejor informe para combatir la despoblación en España, lo va a encontrar en el Senado, una comisión que estuvo trabajando 2 años, pues estuvieron pasando muchísimas personas y han hecho un informe excelente de qué políticas serían necesarias para combatir la despoblación. Os siempre pongo el mismo ejemplo, ahí cuando se hizo una comisión para analizar la anorexia en España, os invito a que leáis el informe, es un informe buenísimo, donde se decían algunas cosas como, por ejemplo, que todas las tiendas de ropa tuvieran la misma talla, fuera homologable en todos los sitios, y no fueras una tienda a otra y bajo la misma talla el pantalón fuera muy distinto. Entonces, en el Senado se hacen cosas donde se reflexiona de forma pausada y tranquila, que no tiene que ver con la celeridad del Congreso. Dicho eso, ¿el Senado hay que cambiarlo? Sí. Los que somos federalistas, y ese es un problema en España, que hacemos a veces federalismo sin federalistas, pero los que somos federalistas creemos en una estructura en la cual los territorios tienen que estar representados para que haya mecanismos de cooperación entre ellos. Entonces, el Senado hay que reformarlo en 2 direcciones, y tienen que ir las 2 unidas, porque una reforma no puede ser sin la otra. La primera es en su composición. La España es de las autonomías, no de las provincias, y por lo tanto tenemos que ir a un Senado donde lo que esté representado sean las comunidades autónomas, y ahí podemos debatir si tienen que ser los ciudadanos quienes se eligen de forma directa, o más como el modelo alemán, donde sea el gobierno autonómico quien designa a los representantes del Senado. Podemos debatir sobre eso, pero creo que esa es la posición. Un Senado con comunidades autónomas, donde la representación puede ser en cualquiera de 2 direcciones, pero esa es la idea. Y la segunda tiene que ser, tenemos que empoderar al Senado. Y empoderarlo significa que sea cámara de primera lectura y de salida de todas aquellas leyes que tengan un alto componente territorial. Estoy pensando principalmente en los estatutos de autonomía, que entraran y salieran por el Senado, y toda aquella legislación que tuviera un carácter, un componente territorial muy fuerte, porque fuera de, digamos, de homogeneización de legislación que se hace en los gobiernos autonómicos. Es decir, que necesitamos que tengan más poder, y la forma que tiene una Cámara de que sea poder es que sea la puerta de entrada y de salida de la legislación, porque le das la llave de la puerta y es el que toma la decisión final. Así que el Senado sería muy poderoso, y creo que, como digo, en España de las autonomías la representación tendría que ser bajo ese concepto, que sería autonómico y no provincial, que es lo que tenemos ahora. Yo entiendo que sea así, porque cuando se diseñó el Senado ni siquiera sabíamos si Segovia iba a ser una comunidad autónoma propia, o si iba a integrar en Madrid, o iba a acabar en Castilla y León. Tampoco sabemos que iba a ser de León. Es decir, que cuando se hizo el diseño autonómico, pues había mucha incertidumbre sobre cómo ese título octavo se desarrollaría. Bueno, ahora ya lo tenemos desarrollado, ya sabemos cómo es España desde el punto de vista autonómico. Vamos a ir. Pero creo que es importante los 2 elementos, porque la composición del Senado tiene un sesgo muy mayoritario, porque todas las provincias tienen el mismo peso, el número de senadores, lo que ha hecho, por ejemplo, que algunos detalles en los cuales hemos caído en el año 2004,
el Partido Socialista ganó las elecciones y tuvo más votos y el Partido Popular tuvo más senadores. Porque el sistema electoral es tan mayoritario que, digamos, con menos votos, eso puede suceder en el Senado, tengas más escaños. Entonces eso me parece a mí, digamos, una cierta incongruencia para lo que creo que tendría que ser la representación territorial, ¿no? Pero poner en valor, yo creo que sí que se hacen cosas y, como digo, la reforma para mí, como federalista, como persona que cree en el federalismo y que creo que es el futuro de la composición territorial del Estado, tiene que ir ahí. Y ya por acabar, no pasa nada por sentarse en el gallinero, yo estoy en la 7ª fila, no estoy en el tiro de cámara, no pasa nada, es por sentarse arriba, y los que somos diputados de provincias, yo en el último año y medio he hecho 100.000 kilómetros con mi coche. Es decir, que no venimos a Madrid, no volvemos en 4 años. Yo vivo en un pequeño pueblo de Teruel, lo que significa es que no tengo ni autovía ni AVE. Y eso pues es muy exigente, y os aseguro que yo, que soy, ya digo, nuevo en política, esto de la política es muy duro, es muy duro, desde el punto de vista personal, y los kilómetros que haces. Y si eres diputado de provincia, yo entiendo, cuando eres diputado en una asamblea legislativa, en una provincia, en una comunidad autónoma uniprovincial, pues el mundo acaba ahí, pero claro, si sales de Madrid, esto es complicado, no es tan sencillo ser diputado de provincias, y no es como el siglo XIX, ni mucho menos, sino el siglo XXI, afortunadamente, pues ha hecho que los representantes estemos presentes en los sitios y que estemos 3 días aquí, 4 días allá, y que nos recorramos provincias. Yo soy el único diputado de la provincia de Teruel socialista, con 236 municipios. No te quiero decir los kilómetros y las vueltas que das a la provincia. Es decir, que todo el mundo te quiere tocar y te quiere ver, y que vayas a sus fiestas de los pueblos, vayas a su misa, su romería, ya no sé cuántas cosas más. Yo he ido más a misa este mes de agosto que en toda mi vida. Así que eso es la política también que hay que hacer, y tienes que estar con la gente, y que para nada somos diputados, digamos, del siglo XIX. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, pues acabado el bloque de preguntas. Para vosotros espero que no haya acabado todavía vuestro papel, porque espero que se hagan preguntas por parte del público, a los que estéis invitados desde ya. Sí, tenía una pregunta con lo que decía Ignacio un poco, que la falta de recursos en el Congreso, pero parece que nos sobra la pasta, porque tenemos 266 senadores, 350 diputados, el Senado no sirve para nada, nuestros congresistas, o sea, los diputados tienen disciplina de voto, entonces está un poco solidarizado el Parlamento, ¿no? En España. No, que estás mezclando muchas cosas. Es decir, el tamaño del Parlamento tiene que ver también con la calidad de la representación. Es decir, si tú haces el Parlamento más pequeño, te aseguro que el grado de representación de la sociedad va a ser mucho menor que si haces un Parlamento mucho más grande, donde puedes hacerlo más plural, donde pueden entrar más minorías y donde, digamos, pues tener. Así que el tamaño, en este caso, sí importa para la representación, digamos, de la sociedad. No creo que estemos sobredimensionados en senadores y diputados. Y lo que yo estoy reclamando es que no es que no sobre el dinero, es que necesitamos más dinero. Necesitamos más dinero, creo, Bajo el punto de vista, como digo, el Parlamento francés o británico es una cuarta parte en presupuestos que el Parlamento español, una cuarta parte de presupuestos que aquellos, ¿no? Por lo tanto, a mí me gustaría, uno cuando es eurodiputado, no solo es que tenga un sueldo que es el doble que el español, o más del doble, que no vamos a entrar en eso, pero sí que lo que tienes es 3 asistentes, 3. 2 asesores, uno puede ser jurídico y otro económico, y por lo tanto cuando tienes que participar en legislación tienes a alguien que te está diciendo toda la normativa que existe, no solo antes que tú vinieras aquí, sino en el resto del mundo, y tienes una persona que está haciendo informes económicos de las consecuencias que puede tener todo eso, y aparte tienes un asistente que te ayuda en la agenda, en los viajes, un montón de cosas. Aquí en España no, yo os decía hoy de broma, estábamos reunidos sobre educación, no pasa nada, yo soy profesor de universidad, y como profesor de universidad, cuando yo estoy en Estados Unidos un tiempo, luego me vine aquí. Mis compañeros que estuvieron en Estados Unidos, una vez consiguieron su primera plaza de ayudante, como yo, tenían 2 personas que les ayudaban con las clases prácticas, 2 personas que les ayudaban con los exámenes, 2 personas que les ayudaban con la investigación como asistentes. Yo aquí hago todo a la vez, es decir, relleno todos los papeles que hay que rellenar y más, inundado de burocracia. De hecho, lo último que hago es dar clase y luego me piden que publique. Es decir, que estoy acostumbrado a hacerlo todo, desde la base de datos más pequeña a no sé cuántas cosas. Pero es que si queremos ser como los demás, tenemos que tener las mismas condiciones que los demás. Si queremos tener un parlamento tan fuerte que legisle tan bien como los restos parlamentos, habrá que aproximarse a esos parlamentos en todo, en recursos. Y si queremos tener las mejores universidades del mundo, no pasa nada. Tengamos las mismas reglas y presupuestos que las mismas universidades del mundo. Y veremos cómo esto efectivamente pues irá mejor, ¿no? Pero a veces se nos piden cosas y lo que te dice es que no, yo no creo que nos sobre el dinero, sino que nos faltan recursos. No creo que sobren diputados y senadores, sino que en la medida que yo que tengo una representación plural
para que sea plural necesitas a más diputados y más senadores para que, digamos, la foto de la sociedad sea mucho mejor, y creo que iba en la otra dirección. Miguel quería hacer una intervención Sí, lo que preguntas tiene mucho que ver con financiación de partidos, al final. Yo hice los cálculos en 2014 porque comparecí en la Comisión Constitucional como experto en financiación de partidos, también antes de Podemos, y salía que en España por censo, calculado proporcionalmente, nos gastábamos el triple que Francia y el doble que Alemania en partidos políticos. La diferencia es que se da el dinero a los partidos, en teoría, para ejercer el apoyo legislativo, y en realidad va a financiar la maquinaria de los partidos políticos. Si se hiciera ese dinero, igual que en el Parlamento Europeo, que son fondos que gestiona el propio Parlamento, y a través de eso se contrata a asistentes, tendríamos con menos dinero incluso del que se está gastando ahora en financiación de partidos, bien empleado para ejercer realmente el apoyo parlamentario. Pero solamente un ejemplo, en la Asamblea de Madrid el PSOE, el 99% de ese dinero lo da al partido, y el Partido Popular se lo gasta en sobresueldos. Esto ha salido de la Cámara de Cuentas. Hay que emplearlo en lo que es el apoyo a la función legislativa. Sí, luego quiere también Ignacio, primero Dolores, y muy brevemente para luego seguir con otra pregunta. Una apunte breve, porque al hilo de esto que decía Miguel, yo creo que hay una cuestión mucho más de fondo. Hay un debate sobre si el cargo de representación pública debe ser además un cargo orgánico del partido. Entonces a mí me parece muy bien, pero si al final resulta que tenemos, yo no tengo la solución ni tengo un posicionamiento fuerte en nada, pero en este tema, pero quiero decir que cuando tenemos diputados o tenemos gente en una representación pública que a la vez es un cargo orgánico de su partido, también habría que ver, digamos, esa desviación de fondos, si se está produciendo o no. Así era que en Francia le procesaron precisamente por, en el Ayuntamiento de París, utilizar cargos electos para financiar cargos orgánicos de su partido. Quiero decir, este debate ahora mismo no está sobre la mesa. Yo creo que todos los partidos tenemos cargos orgánicos en funciones de representación, pero yendo al extremo del argumento que decía Miguel, cabría ese debate. Lo dejo ahí. Sí, no, que lo que estaba diciendo no era del todo cierto, porque donde no llega la iniciativa pública llega la privada. Y si en Alemania, digamos que gastan menos dinero público que nosotros por censo, es porque allí hay financiación privada. Uno cuando visita el SPD alemán, yo he estado varias veces en la Willy Brandt House, ve la flota de BMWs que hay aparcados, impresionantes. Y yo le pregunté, la vez ingenuamente, oye, ¿esto cuánto dinero tienen los alemanes? Y dice, no, es que los da la BMW al SPD. Eso pasa. Aquí si eso sucediera, imaginaros de lo que estaríamos hablando, de gran. Entonces, quiero decir que las democracias no son baratas, en todos sitios cuestan dinero. La cuestión es quién lo paga. Si lo pagan los ciudadanos o lo pagan las empresas. Entonces, a partir de ahí podemos tener presidentes como Donald Trump, que con $1 dicen que están dispuestos a ser presidente. Pero la democracia cuesta dinero, porque ir en esa dirección realmente es alimentar un discurso y un debate que va en contra de la democracia, no a favor, va en contra de la democracia. Alemania tiene financiación de partidos pública y suficiente. Y también privada. Y también privada, sí, pero eso es falso lo que decía, que nosotros gastamos más. Claro. Tiene medio millón de militantes. Sí, que sí, pero pues gastamos menos, porque claro, la financiación no, pero privada. es que fíjate, en Alemania por cada cuota que paga un afiliado, el Estado pone 1,3 euros. Además, es un buen incentivo para que se declaren todo el dinero negro que se da al partido, y eso hace que a la vez haya un vínculo con una base social más amplia que sostiene al partido, que una base social cada vez es más capaz de controlar las propias cuentas de los partidos para que no se repitan lo que hemos estado viendo durante 40 años en este país, que parece sin remedio, y a la vez tiene una financiación más que suficiente. O sea, lo calculé también en Italia, lo calculé en Austria, lo calculé, y de la gráfica se salía a España de la gráfica. Pero es totalmente desproporcionado, y no creo que sea ningún problema ni sea un discurso antipolítico decirlo. Yo creo que los partidos también se tienen que sostener con dinero público, pero no depender exclusivamente de él, porque entonces no te importa el militante. Cuando no tienes que echar la vista atrás y ver cuál es la base social que está detrás tuyo, empiezas a tener un problema, y además no hay una base social que esté controlando y supervisando qué leches pasan con las cuentas de tu partido. ¿Quién puede rendir cuentas dentro? Y ya te digo, o sea, simplemente
son normalmente al año más de 200 millones de euros que se da a los partidos. El Partido Popular, el Partido Socialista se gasta unos 27 millones al año en salarios. Yo no te digo que siquiera que se gaste menos, simplemente que esto, implementado a través de los presupuestos de los parlamentos, con todo lo que tiene además en términos de transparencia y de rendición de cuentas, que sea un gasto público, que sea a través de los parlamentos donde se contrata a la gente para que esté trabajando ahí, en el Parlamento, y haciendo leyes y no en la maquinaria de partido. ¿Es más transparente tener una fundación que se financie por dinero de otro país? Yo creo que no. Mira, eso es totalmente mentira. Mira, o sea, vas a sacar un contrato de 2004 de una financiación de una fundación que no tiene nada que ver con Podemos, que no existe ni un solo funcionario, y jamás lo habéis demostrado. Hablando de cargos que se solapan. Es que ya basta, es que hay 6 sentencias del Tribunal Supremo y tenemos que escuchar esto cada vez. Esto es un insulto. Miguel, que a mí el debate me parece interesantísimo. Pero que aquí todo el mundo puede decir lo que piensa. Miguel, que todo me parece interesantísimo el debate, pero hay un chico aquí que quería hacer una pregunta hace 10 minutos, me da pena ya, que por favor dila. No, yo quería volver al tema del que ocupa la charla, que es sobre el Parlamento. Mi pregunta va para el señor Urquijo. Usted en abril se rompió la disciplina de su partido para una votación sobre el caudal del Ebro, y también para todos un poco, ¿cuál es su opinión sobre la disciplina de voto? Y ahora que está en boca de todos, después del tema de la abstención o no del PSOE en la investidura de Rajoy, y cuál es su opinión sobre la disciplina de voto. Sí, vamos a ver. Yo estoy a favor de la disciplina de voto, lo dice alguien que lo ha roto. Pero yo la rompí, aunque todos los aragoneses tuvimos disciplina de voto con Aragón. Es decir, los 4 diputados aragoneses votamos lo mismo porque nuestra federación, la aragonesa, nos pidió que lo hiciera para un tema muy sensible como es Aragón, en esa materia. Yo que sí que creo que hay que cumplir, o por lo menos en la mayor parte de las votaciones cumplir con una cierta disciplina, y por cierto el Parlamento con más disciplina de voto del mundo es el Parlamento británico, y tiene un sistema uninominal, es decir, que siempre se ha dicho que a veces si tuviéramos diputados que dependen más de los territorios en su elección, no fueran listas cerradas y bloqueadas, que es ese debate a veces que surge, ¿no?, de cambiar la representación. Es curioso que el que no tiene eso es el más disciplinado. ¿Por qué es buena la disciplina de voto bajo mi punto de vista? Porque le estás dando claridad y certidumbre a los votantes. Es decir, si cada diputado votáramos lo que quisiéramos en cada ocasión, nadie sabría lo que piensa el Partido Socialista sobre casi nada. Es decir, si cuando llega una ley como la del aborto, cada uno vota lo que quiere, un votante diría, vamos a ver, mi partido, ¿qué piensa sobre el aborto? Porque la mitad piensa una cosa y la mitad piensa otra. Cuando llega un debate sobre la ley electoral, pues la mitad votaría una cosa y la mitad votaría otra. Entonces, creo que como en democracia, por lo menos en la democracia representativa, que es en la que yo creo bastante, se rige bajo un concepto importante que es la responsabilidad, que tú, la gente te asigna responsabilidades por lo que has hecho. En la asignación de responsabilidades es importante la certidumbre, o que la gente sepa lo que está votando en cada elección, porque sabe que efectivamente su representante va a defender aquello en lo que él cree, porque si cuando eliges a alguien no sabes en qué va a defender, en qué va, cuál va a ser su posición sobre temas por lo menos para ti muy sensibles, lo que puede suceder es que introduzca más incertidumbre y más inseguridad en los votantes. Dicho eso, claro, yo di mucha certidumbre a mis votantes, a los de Teruel, porque saben que en una cuestión tan sensible que Aragón como es el Ebro, y esto sería un poco más de debate porque era una cuestión de caudal hidrológico y en fin, era una materia más técnica, yo por lo menos sí que les di certidumbres a ellos, y los diputados aragoneses hicimos eso. Se nos multó, yo asumí el coste, fueron 600 euros que pagamos de nuestro salario, y ya está. Una cosa distinta a lo que ha sucedido en la sesión de investidura, porque nosotros no teníamos un mandato del Comité Federal. Es decir, no había un mandato del máximo órgano entre congresos del Partido Socialista que hubiese dicho todo el grupo parlamentario tiene que hacer X. Si hubiese eso existido, seguramente lo hubiésemos tenido más difícil, porque ahí sí que nos habríamos debido a una orden que nos daba el partido. En este caso no teníamos ninguna orden y la pudimos romper, no de forma consensuada, pero casi consensuada, porque delante estas cosas las saben los muy yonkis de la política, pero la mayoría de gente no sabe que yo me he saltado la disciplina de voto. Tiene que estar muy informado, porque nuestro compromiso con el Partido Socialista es, bueno, lo haremos sin hacer ruido, sin ir a los medios de comunicación, sin dar ruedas de prensa, sino únicamente en Aragón se sabe que lo hemos hecho, es una señal para los aragoneses, pero fuera de Aragón pues fue una cosa que tuvo poca trascendencia y una cosa más a veces simbólica también de defensa de una posición en una materia. Pero a pesar de haberlo roto, y te explico por qué lo hago, sí que creo en ella por eso, porque creo que para el funcionamiento de la democracia es importante que los votantes sepan lo que están votando, y la mejor forma de que sepan lo que están votando es que el partido nos comportemos más o menos unidos en cada una de las votaciones en casi todas las materias. ¿Alguna otra pregunta?
Ignacio, sí. En relación a lo que había dicho Ignacio, sobre que se necesita más dinero y que tenemos que tener el mismo dinero que otros países y también las mismas reglas, ¿no? A mí me preocupa un poco a veces que tengamos el mismo dinero y no las mismas reglas, ¿no? En fin, yo quería hacer una cuestión en relación a lo que decía el último interviniente y preguntaros qué reformas consideráis que serían necesarias para una cosa que yo creo que a mucha gente, que aunque no sea politóloga ni jurídica, pues seguramente siente, que es que nuestro Parlamento es excesivamente cerrado. Es decir, independientemente del tema de las listas cerradas y bloqueadas y el sistema electoral, que quizás es muy complejo meterse, sí da la impresión de que todos son siempre bloques, que un órgano que está destinado a hablar, a debatir, a buscar la solución más adecuada por la confrontación de intereses, tenemos la sensación intuitiva de que eso no ocurre aquí, que hay elementos como es eso, listas cerradas bloqueadas, grupos parlamentarios, un sistema en el que al final sale un señor, levanta un dedo y todos votan eso, ¿no? Es decir, partiendo de la base de que la política es complicada, lo habéis dejado ver también con los pequeños rifirrafes y tal, no son cosas siempre sencillas, hay que buscar soluciones complicadas. Si os parece que se podrían tocar algunos interruptores para mejorar la calidad del debate y la calidad de la deliberación, ¿y cuáles son esas? ¿Va dirigida a Ignacio o a...? Va dirigida, yo creo que a todos. Me gustaría que si ¿Algún consideran que hay alguna, sí, o a lo mejor no hay ninguna. Sí. Yo creo que mucho de lo que tú estás comentando es materia de reforma del reglamento, ¿no? Del reglamento de la Cámara. En la Asamblea de Madrid ya estamos reformando el reglamento y, por ejemplo, hablando de las proposiciones no de ley que se comentaban antes, Ciudadanos lleva algunas iniciativas para que eso no sea una cosa que marca una posición que sale luego en prensa y luego va al cajón. Quiero decir, o sea, es el reglamento que tiene carácter de ley. O sea, esto, aunque se llame reglamento, hay que entender que, por ejemplo, cuestiones de transparencia que estamos negociando en una ley de transparencia para la Comunidad de Madrid, si queremos que se lleven al Parlamento de la Asamblea de Madrid, tienen que estar recogidas en su ley, que es el reglamento. No vale que una ley para el Ejecutivo mande sobre el Parlamento, que es la Asamblea, aunque sea la misma cuestión de transparencia. Y el reglamento tiene un poder brutal, y lo que pasa en España y en las comunidades autónomas es que tenemos reglamentos decimonónicos. O sea, ese es el problema fundamental, que los tenemos que hacer más ágiles, que... Yo sí estoy bastante de acuerdo con todo lo que ha dicho Ignacio respecto a la disciplina de voto por las mismas razones, básicamente, porque hay que dar certezas y porque además tiene mucha relación con el sistema de listas cerradas que tenemos. O sea, al final, cuando tú estás dentro de la lista de un partido y se vota una lista completa, digamos que es el partido el que marca todo el programa, todos los posicionamientos, y eso tiene sentido. Si fuéramos a unas listas desbloqueadas, ¿habría más libertad para los diputados en cuanto a la selección del voto? Eso tiene pros y cons, y yo creo que es muy acertado el decir, oye, si tienes que dar certeza a los ciudadanos, si tienen que saber cuál es el posicionamiento de un partido, además es que si no sería ingobernable. O sea, imaginaros lo que podría ser con todo lo que se vota en un Parlamento, una libertad absoluta de voto, etcétera, ¿no? Pero yo creo que la clave de todo lo que estás preguntando está en hacer reglamentos modernos. Y, por ejemplo, yo me acuerdo el caso de Estonia, que fue un parlamento que se tuvo que hacer de cero, ¿no? Porque venían del comunismo y todas las instituciones tenían que ser nuevas. Es un modelo de parlamento del siglo casi XXI, ¿no? También en cuanto a la digitalización, etcétera. Y, claro, parlamentos más antiguos vienen de formatos más antiguos, y esto hay que reformarlo, y la buena noticia es que precisamente ahora que está más fragmentado, precisamente ahora que en la mesa no hay bloqueos ni vetos, es cuando se puede modificar. Sí, bueno, yo respecto a la disciplina de voto, yo creo en ella, para que exista un orden, y más, bueno, si eres el grupo de parlamentario que apoya al gobierno, ¿no? Si cada vez el gobierno tuviera no solo que negociar y sentarse con el resto de partidos, sino con cada uno de los diputados de cada circunscripción del mismo partido, al final yo creo que nunca avanzaríamos, ¿no? Y hay que tener altura de miras, por no olvidar que al final, según nuestra Constitución, aunque somos elegidos por nuestra provincia, nosotros somos diputados de toda España, ¿no? Con lo cual yo creo que la disciplina de voto es importante, aunque en ocasiones pues cree conflictos, ¿no? Bueno, yo en el tema del agua, si pudiera votar, votaría totalmente en contra de Aragón, y desde luego hay cuestiones por las que lucharé
internamente, porque internamente desde luego cada uno expresa lo que quiere. Nosotros, yo creo que como el resto de partidos, tenemos reuniones de grupo parlamentario todas las semanas, pues o lunes o martes, en este caso mañana por la mañana tenemos reunión de grupo y pues en esas reuniones se debaten todas las posturas y se ponen en común. Al final pues se decide una y es todo lo que votamos, es lo que votamos todos, ¿no? Pero bueno, sí que existe debate sobre muchas de las cuestiones que luego pues se van a tener que votar, ¿no? Respecto a cómo podemos mejorar y abrir el Parlamento, nosotros, y además fue por así decirlo, la Asociación Juvenil Política dentro del partido, que fue Nuevas Generaciones, y que llevamos e hicimos llevar al partido pues en el programa electoral algunas cuestiones como mejorar el derecho de peticiones, como bajar el número de firmas para la iniciativa legislativa popular, cuestiones que creemos que mejora el tema de la participación, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que también es importante que, aparte de contribuir todos a la honorabilidad de los políticos, que yo creo que es una cuestión importante, es importante también que la gente sepa que somos mucho más accesibles de lo que la gente cree, ¿no? Yo creo que la gente cree que somos los diputados muy accesibles y nadie sabe que si te piden una reunión prácticamente esa misma semana la tienen. Y si alguien, y ya no solo llamando al Congreso, si alguien te escribe por cualquier red social, por medio de un privado, pidiéndote cualquier información o una reunión, le contestas prácticamente esa misma noche y le das a los 2 o 3 días una reunión. Yo creo que eso la gente lo desconoce y el acceso de la gente, desde luego, yo creo que es mucho más ágil y mucho más real de lo que la gente cree, ¿no? Yo creo que los políticos nos equivocaremos muchísimo, seguro, porque si no se toman decisiones, pues normalmente uno no se equivoca, pero bueno, nosotros yo creo que tomamos decisiones en las que nos equivocamos, pero desde luego, como decía Ignacio, por trabajo no será. Intentamos trabajar lo máximo posible, restando mucho tiempo pues a nuestra familia, a nuestros amigos, y somos mucho más accesibles de lo que la gente cree. Gracias, Ignacio. Sí. No, vamos, dos cosas. O sea, hay una parte que es comprensible, ¿no? Que decías del dedo. Yo están votaciones que han durado 1 hora, si supiera de verdad todo lo que he tenido que votar, no me daría la vida en ello, porque hay una legislación, bueno, pues aquí creo que hay mucha gente experta en legislación, vamos, en fin, no te puedes saber todas las leyes de todo, y tenemos que tener a alguien pues que en ese aspecto trabaje por nosotros dentro del grupo, en el que solemos confiar, porque sabemos que el que más sabe de esa materia y solemos seguirle. Dicho eso, yo sí que, ya no solo en la política, o sea, en el Parlamento, sino en la política en general y en los partidos, yo echo de menos 2 cosas. La primera es porosidad a las ideas. Es decir, creo que a veces vamos por detrás de la sociedad y que nos cuesta mucho ver lo que se está produciendo fuera de esos muros tan grandes en algunas materias. Por ejemplo, me acuerdo cuando se abrió el debate de la renta básica que introdujo Podemos hace unos años, hubo gente en mi partido que se llevó las manos a la cabeza. Yo, que estaba en la universidad, digo, pues esto llevo 30 años escuchando eso a mucha gente, economistas, expertos en renta básica. Es decir, no entiendo muy bien cómo un debate que tiene 30 años desde el punto de vista académico, cuando entra en la política, la gente reacciona así. Seguramente tenemos que ser más porosos a las ideas que hay en la sociedad, y yo creo que para eso habrá que replantearse cómo las generamos, conferencias políticas, a lo mejor monotemas, trayendo a expertos en lugar de tanta gente de partido, es decir, ir abriendo un poco el partido a la sociedad y ir haciendo debates con la sociedad y a veces pues cuando hacemos una conferencia política, lo hablamos hace un momento, uno ve la lista y suelen ser siempre pues cargos del partido. Oye, pues a lo mejor habrá que hacer conferencias políticas donde venga gente de fuera de los partidos y que se generen debates sobre aspectos a cada año que nos puedan interesar o cada X meses, ¿no? Y luego, respecto a lo que es dentro del Parlamento, sí que es verdad que hay debates muy buenos, y si te gusta si te gusta realmente el discurso y el parlamentarismo y te coges los días de sesiones, aprendes mucho en algunos debates. Es decir, que no es cierto que el debate sea bajo, pero sí que es verdad que en España en general el debate es de baja calidad, en general. Es decir, cuando uno, también por los formatos, yo tengo que ir últimamente a algunas tertulias y lo paso fatal, porque estáis 20 minutos, 4 personas, que entra uno en directo, meten publicidad, y en 2 frases tienes que resolver los problemas de desigualdad, paz, de regeneración democrática. En 2 frases tienes que resolver los problemas del mundo.
y además como no vas a acertar, el de al lado te va a hacer su frase medida para el Twitter, que va a quedar fenomenal la frase, y tú vas a quedar fatal porque intentabas ser Platón y el otro en el fondo pues ha sido, en fin, pues eso, un concurso entre Gran Hermano, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que el debate es de baja calidad seguramente, que no estamos todavía sabiendo lidiar con los cambios que se han puesto en las tecnologías y todo para mantener una cierta calidad del debate sin caer en lugares comunes, sin decir obviedades, sin caer en eslóganes y hacer cosas un poquito más profundas, pues nos está pasando. Pero en esa cámara sí que hay eso porque tenemos tiempo, porque ahí ya no estamos tan pendientes de lo que de las redes sociales o solo en algunos momentos, pero en otros no, en comisión, en pleno. Es decir, que el debate no es tan flojo, pero seguramente habrá que mejorarlo, y yo creo que es más lo que se ve fuera que lo que hay dentro. Es decir, que realmente luego cuando uno se coge de sesiones, yo a veces me gusta, aprendo mucho cuando ve grandes debates y por ejemplo, pues no sé, a mí me preguntaban a veces algunos compañeros, joder, pobre Antonio que tiene que salir allí el día de investidura, y dice, pues a mí esos son los debates que me gustan, que sales allí, fijas posición y realmente pones argumentos sobre la mesa y te peleas con los demás y explicas por qué haces lo que haces. Es decir, que eso es el parlamentarismo. Y esos debates son bonitos, ¿no? Entonces, yo creo que tampoco es tan malo lo que se hace ahí dentro, que seguramente lo que proyectamos hacia afuera pues no es lo mejor y tendremos que hacer otro esfuerzo, ¿no? Pero tiene muchos prismas, ¿sabes? O sea, estoy de acuerdo contigo en algunas cosas y es verdad, la porosidad de ideas, seguramente habrá que traer más gente al Parlamento, aunque yo quiero decir, mi grupo parlamentario, aunque es reducido conforme a otros años, otras legislaturas, es bueno, hay catedráticos de Derecho Constitucional, hay catedráticos de Filosofía, es decir, hay gente, yo me siento al lado, a mi lado tengo una juez y a otro lado un profesor de Sociología, yo un poco más allá un médico, es decir, que tampoco, digamos, los que estamos allí somos aficionados, sino que hay gente que tiene nivel. Perdón, antes para terminar, si no te importa, cuando han hablado los tres, no sé si tú querías decir algo, Miguel. Sí, y luego vamos. Soy muy breve. Yo creo que hay que defender la producción del mandato imperativo. No creo que las listas abiertas sean la panacea, pero sí creo que se estaría bien de bloquearlo en algún momento, pero creo que tiene el inconveniente de que pueda ser un concurso de popularidad, y yo prefiero que se haga antes a través de primarias obligatorias dentro de los partidos y más cercana al debate y al punto a punto y a las posiciones políticas. Y sobre el mandato imperativo, yo lo que estaría a favor es en ampliar el concepto de inviolabilidad de los parlamentarios, es decir, que no van a sufrir ninguna consecuencia por sus opiniones, para incluir también los votos, porque para mí las multas a los parlamentarios por el sentido de su voto es una aberración democrática, y no ocupo más tiempo porque siento haber ocupado demasiado tiempo y demasiado decibelios. Solo una curiosidad, ¿alguna vez, bueno, supongo que sí, seguro, se ha cambiado el sentido del voto o se ha cambiado la posición por el debate que se ha producido en un pleno, por ejemplo, sobre un tema? Sí, en mi caso yo cuento mi experiencia porque yo he tenido una. Yo he aportado a universidades, la legislatura breve anterior defendí una proposición de ley sobre tasas universitarias y sobre becas. Entonces hice mi intervención y el diputado que había allí de Esquerra me dijo que le había gustado mucho su intervención y que me iba a apoyar. Claro, yo también pensaba, el diputado de Esquerra, el pobre, tenía 11 PNLs para ese día, esto yo que no se había leído todas, que estaba pendiente de lo que estábamos diciendo, y que, pues bueno, pues según la intervención en ese momento, y he de decir que en ese momento se produjo una cosa que me chocó a mí, porque además me lo hizo un amigo. Yo soy bastante amigo de Tony Roldán, que es el compañero que tenían entonces, portavoz de Educación, ahora no está, pero estaba allí. Entonces yo había negociado eso con esa PNL con Podemos y con Ciudadanos, y ya he hecho una retransmisión en directo. Tony lleva muchas cosas en la cabeza, yo creo que no se había acabado de enterar de todo. Entonces, cuando llega el momento de la votación, Ciudadanos ve que vota Podemos a favor de lo que yo presentaba, y Ciudadanos rápidamente cambió el sentido del voto por no votar con ellos, lo mismo. Entonces, sí, eso se produce en comisión. Nos pasó lo mismo en la protección al denunciante con el Partido Socialista. Digo que eso se produce eso se produce en comisión. De repente ves, oye, que yo no quiero votar con este porque era la legislatura anterior, no sé qué, ¿no? Mi pregunta es por la calidad del debate. Decir, ¿alguna vez la calidad del debate, el discurso, el ser un buen parlamentario, convence a alguien para que mueva una posición que tiene previamente tomada? Porque a mí que el de Esquerra llegue, no sabe qué se va a votar y dice, oye, mira que bien habla este muchacho, pero que sí, no, bueno,
Pero es que el todo eso se debate, hace, el hacer cambiar de opinión. es que todo eso se hace antes, es decir, cuando tú llevas algo al pleno de la comisión estás durante 1 o 2 semanas negociando con todos ya imagino. en Entonces, los ¿por qué el pasillos. teatro del debate? Hombre, porque yo creo que No, por lo pero menos... yo creo que también muchas cosas durante el Esa es la debate, pregunta o sea, que ya me no por hago. la intervención Sí, más bueno, durante el pública del debate debate, empieza la gente viajando sino de en un la lado a misma, otro. claro, en la misma comisión se llegan a transacciones de muchas Sí, cosas. sí, se va haciendo allí. Se hacen a veces enmiendas transaccionales sin boche, en el mismo Sí, momento, aunque sí. no se ha presentado en plazo. O sea, realmente sí que las comisiones Sí, normalmente no. están vivas Vamos, y sobre la Lo marcha que se van mueve- Sí. Lo que mueve el cambio del decidiendo voto cosas, ¿eh? son las transacciones, porque claro, si incluyen cosas que tú Claro. no querías llevar y se negocia y tal, pues ya tienes una posición distinta. Sobre todo son las transacciones y muchas veces el sentido de la abstención en un parlamento como la Asamblea de Madrid, que estamos a un voto, empate, un voto de diferencia, una abstención estratégica puede marcar que un tema salga o no. Las transacciones a veces se producen incluso después de hecho el debate, ¿no? Sí. Incluso antes de la votación a veces Sí, al sí, presidente sí, se le sí. piden 10 Sí. minutos para terminar de redactar una transacción. Pero con- nunca fue por la calidad de las que yo vi 4 PNLs en una sesión de tarde en el Pleno del Congreso. Los cambios que se produjeron y los movimientos no tenían nada que ver con la calidad del debate, porque de hecho la mayoría algunos, los únicos que transaccionaron, su intervención fue tan neutra que no sabía si estaban a favor o en contra. Es decir, lo Bueno, es que un me preguntas parlamentarismo, ¿eh? exacto, si esto Sí, es que- un teatro, tiene una, o sea, No. tiene una finalidad, o sea, Sí. o es Sí. mera representación, que para mí tiene todo el respeto la representación. De todas formas, No, pero sí... es que yo creo que Sí. en los debates se han debatido muchas cosas ya antes en comisión, y en comisiones donde ahí normalmente en el pleno se llega con la decisión bastante clara. Sí, porque claro, es que no gira todo de un debate, es que cualquier cosa llevas mucho trabajo detrás, a hablar muchas horas, tomar muchos cafés, comer muchas veces juntos, hasta que sacar las cosas, ¿no? Yo tengo, ya digo, poca experiencia, pero sacar a veces una coma te lleva mucho rato. Entonces, ese es el parlamentarismo, ¿no? Y hombre, menos mal que tampoco se basa todo en una intervención, es decir, que la legislación se basa en un trabajo previo de bastante esfuerzo, ¿no? Pero bueno, la puesta en escena tiene también sus explicaciones, porque al final que estamos rindiendo cuenta, estamos fijando la posición públicamente de lo que piensa cada partido político y por qué vamos a votar lo que vamos a votar, que tampoco a veces se nos pierde, pero la rendición de cuentas tiene que decir a la gente por qué hacemos lo que hacemos. Y lo hacemos en un sitio como es el Parlamento para que todo el mundo nos vea. Y si el debate es de interés, sale en la televisión, y si no es de interés, no sale. Y eso ya lo deciden los medios de comunicación, Sale en el qué es y qué no en es, el ¿no? canal del Congreso Bueno, en el sale Congreso. todo. Sí, yo lo tenía antes en casa, ese diputado, y me gustaba Ah, pues verlo, mira, pero- eso no lo había pensado. O sea que- Me gustaba hacer como rendición de cuentas. Eso Sí, pero también sirve un poco para eso. Hay una pregunta ahí desde hace un rato al final. Bueno, una de las ideas que me trae el debate es que, como a todos los grupos más o menos les parece bien, ¿no?, la función de representación que tiene, bueno, el sistema representativo que tenemos. Y también creo que uno de los aspectos que más se ha criticado en la pasada legislatura y durante esta campaña electoral y post-campaña electoral ha sido el incumplimiento de las promesas electorales, ¿no?, por parte de algunos de los grupos. Voy a recortar en todo lo que se de educación, el odio a los impuestos, o incluso el no a Rajoy de algunos grupos durante esta campaña. Entonces yo creo que muchos de los electores lo que vemos es que nuestro poder de representación está justamente, ¿no?, en las elecciones, y que confiamos en que luego los grupos a los que votamos vayan a ser leales a ese voto que han recibido, y es justamente de lo que se vanaglorian justamente, ¿no?, estos grupos parlamentarios que tenemos hoy aquí, y en lo que se basa también el poder que tienen. Entonces, viendo ese incumplimiento que se ha producido en los últimos años y que seguramente venga de mucho más atrás y que yo, pues por mirar no lo conozca, ¿no?, que seguramente sea una causa más del sistema, lo que quiero preguntar es si existe algún tipo de medida que se haya planteado hacer para castigar este tipo de incumplimientos, porque en el fondo me parece que es una, creo que mucha gente estaría de acuerdo en que es una violación del derecho del elector, y si existe algún medio que se haya pensado para justamente evitar este tipo de situaciones en las que las decisiones que se tomaron y por las cuales se legitimó el poder de los parlamentarios no se están teniendo en cuenta. Sí, yo creo que hay varias formas de exigir eso también es rendición de cuentas. También es exigir a los políticos que mantengan su palabra. Para eso hay varias formas. Una es que necesitaríamos una prensa más crítica, más independiente y más libre, pero este es otro debate y no voy a entrar por ahí. Salió un Eurobarómetro hace 4 días, si queréis lo comentamos, con la situación comparada en España.
pero nosotros llevamos en el programa los revocatorios. A partir de la mitad de la legislatura sería posible exigir un revocatorio si no se ha cumplido el programa. Y creo que además de eso necesitamos una ciudadanía más crítica que no dé un cheque en blanco y que siga permitiendo que partidos que reiteradamente van incumpliendo sigan haciendo cosas. Me temo que muy brevemente, porque quien has pedido la palabra, pero muy brevemente porque ya nos van a echar. O sea, ya no es cosa de que nos van a echar, son las 8:30. Bueno, pues tres cosas. Primero, hago publicidad a mi libro, se llama La crisis de representación en España. Está publicado hace 3 meses en Catarata y hablo de esos temas. En segundo lugar, en España el mandato operativo, digamos que la Constitución no lo permite y por lo tanto los diputados no estamos mandatados para nada, y eso dice la Constitución española, y eso tiene que ver con un debate que, si quieres profundizar sobre él, el libro de Bernard Manal, Los principios del gobierno representativo, habla bastante de por qué. En tercer lugar, a mí, en fin, es verdad que las elecciones tienen que ver con dos cosas. Cuando hablamos del futuro y prometemos cosas, y cuando hablamos del pasado y explicamos por qué hemos hecho lo que hemos hecho. Hablar del futuro y atarte las manos en exceso es un error, y por eso creo que el mandato imperativo no está permitido en la Constitución, porque nadie sabe lo que va a pasar después. Yo creo que nadie sabía hace un año que la situación política se iba a bloquear en el país y puede haber amenaza no de segundas, de terceras, de cuartas y de quintas elecciones. Eso no sabía nadie. Por lo tanto, teníamos una cierta dificultad de que vemos un escenario político como el que hemos tenido y que nadie anticipaba. Lo que tenemos que hacer los representantes, como yo lo veo, es ir tomando decisiones y cuando hacemos algo explicar por qué lo hacemos. Y si hay alguien que lo comparte, pues seguirá contigo, y si no lo comparte, pues tendrás que intentar convencerle. Y ese es el trabajo que tenemos. ¿Perdón? No, yo lo hago todos los días. Estoy peleándome todos los días en foros como estos y en muchos más, y con gente que milita en el Partido Socialista, no solo que lo vota. Es decir, que el mandato imperativo creo que tiene su razón de ser de por qué no está permitido, porque las circunstancias de futuro nadie las conoce, ni ahora, ni en 3 meses, ni en 10 meses. Y lo que tenemos que hacer, la crisis de representación viene de otro elemento, no de incumplir promesas electorales. La crisis de representación bien tiene que ver con que la representación consiste en estar presente cuando antes estaba alguien ausente, pero los que estaban ausentes ya no lo están. Hay muchos que están ya presentes en las redes sociales y en otros espacios, que son a veces los que más gritan, los que tienen más recursos, los que tienen más posibilidades, porque no todo el mundo está presente, están presentes algunos. Y en ese nuevo escenario que nos tenemos que manejar, y por eso hay una crisis de representación. Y lo que tenemos que hacer para que la crisis de representación baje el nivel es dar muchas explicaciones, elevar la calidad del debate público, explicar mucho por qué hacemos las cosas y la gente se sienta identificada con lo que decimos y con lo que hacemos, pero también con lo que decimos y explicamos, ¿no? Entonces, yo creo que hay una cierta lógica, o por lo menos una concepción de la idea de la democracia, que tenemos que ir más allá de las promesas electorales, que tiene que ver con los debates, que tiene que ver con explicar las cosas, que tiene que ver a veces también con mirar al pasado, no solo al futuro, y es que la democracia es un poquito más complicado que votar, un poquito más complicado que prometer cosas, tiene que ver con más ingredientes. Muchísimas gracias. Me temo que sé que había preguntas por aquí y aquí, pero es que nos han pedido encarecidamente que paramos a las 8:30, o sea que no se puede lograr. Luego, si ellos lo permiten, podéis preguntárselo personalmente. Pero quiero dar las gracias a todos por venir, por intervenir y cumplir perfectamente con todo, y especialmente a los ponentes que habéis hablado y os habéis mojado, y eso nos ha parecido interesantísimo. Muchas gracias.